Maite, no os veo ya. No, va y viene. Ah, Entra y sale. Os he metido estas fotografías, una de retrato para hacer retoque de retrato, otra siempre con la sobreexposición y subexposición en cámara, una de paisajes, otra que vamos a ver para que veamos la textura. Ah, la he duplicado. Bueno, luego lo cambio. Una para que viésemos los temas de presencia y de textura y otros para que viésemos lo de construcción de nieblas y recortes, ¿vale? Se han duplicado, no sé por qué, pero vamos, las que os he enviado no están duplicadas. No, están sencillas. Ah, vale, porque hice copia virtual para veros el antes y el después, ¿vale? Pero vamos a ver las herramientas, creo que vimos la semana pasada, que es lo que nos queda. Nos quedaría también el panel de detalle, ¿vale? Dentro de lo demás lo hemos visto todo. Sí. Tenemos una herramienta, voy a cambiarme, que me gusta a mí ya estar con esta carpetita, ya la tengo colgada. Vale. ¿Estoy grabando? Sí. Vale, vamos a ver la herramienta de eliminación de manchas, ¿no? ¿Esta no lo llegamos a ver? ¿O sí? No. ¿No? Vale. Entonces nos quedarían estas 4 herramientas. La única que vimos el primer día, porque como no seguimos el orden natural del programa de ver herramientas y ajustes, sino lo que haríamos con una fotografía, lo que es el flujo de trabajo. Dentro del flujo de trabajo lo primero que se hace es recortar. ¿Por qué? O haces un recorte o haces un pre-recorte, porque en función de lo que tengas recortado, así actuará la gráfica. Recordáis que esto es súper importante. Lo digo porque si yo, por ejemplo, cojo esta foto y miro la gráfica, pues lógicamente esta foto me estará diciendo que esta fotografía, pues que tiene blanco, ¿no? Entonces me puedo fiar, no le metería blanco, pero si yo hago un recorte, si resulta que luego me voy a quedar con esta parte de la foto para sacar el retrato de la chica, me va a decir la gráfica que que estoy muy lejos del blanco. Muchas veces no solo por el recorte, sino por el pre-recorte, se hace un pre-recorte analizando las zonas más importantes de las fotos para ver la gráfica. Y decir, oye, sí, la fotografía en general tiene blanco, pero ya de perdidos al río, a lo mejor esto no me interesa más la cara. Entonces, con el pre-recorte hecho, ahora mismo todavía no lo he aceptado, no le he dado a hecho, pues actúo en consecuencia. Si a esta fotografía lo que le falta es exposición en la cara, pues le meto exposición. Si le falta blanco, pues le meto blanco, lo que me esté pidiendo. ¿De acuerdo? Aunque luego, como sé que me está analizando nada más que lo que dentro del área de recorte, aunque luego ni siquiera recorte, doy a restaurar y me quedo con esto, pero sí que me he fiado de la gráfica para poder retocar en la zona que yo quería. Por eso siempre dentro del flujo de trabajo, cuando empezamos a retocar, lo primero que hacemos es recortar o hacer un supuesto recorte para que la gráfica me analice la zona que me interesa. Qué bueno. Si esto, por ejemplo, claro, pero yo los cambios que he añadido, por ejemplo, de exposición y de blancos, me han funcionado muy bien en la cara, según la gráfica, pero ¿qué ocurre? Que en las otras zonas ha afectado a toda la fotografía y en las otras zonas no ha afectado. Bueno, pues para eso tendremos una serie de herramientas de ajustes, unas herramientas de ajuste selectivo en las que podré, pues la exposición que le he metido a toda la fotografía, pues a lo mejor quitársela a esta zona, al igual que se lo podría haber metido directamente a la cara, ¿vale? Bueno, pues estas herramientas que nos quedan por ver, porque esta me gusta. Estas herramientas que nos quedan por ver, esta es eliminación de manchas, sirve para sacar y quitar manchas de sensor, pelitos, motitas de polvo en el objetivo. Es tener en cuenta que esto es como el laboratorio, ¿no? Todo lo que podíamos hacer en el laboratorio analógico lo podemos hacer aquí. Los que habéis estado en blanco y negro sabíais que luego teníamos que preparar bien el negativo, pero siempre quedaba alguna arañazo en el negativo, alguna mota de polvo, que luego teníamos que retocar en la copia después. Pues esto es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que, jolín, pues te lo hace tan bien que muchas veces para eliminar elementos de la foto que deberíamos de eliminarlos con otras herramientas de Photoshop, ya que eso no es un ajuste de revelado, pues muchas veces lo quitamos aquí. ¿De acuerdo? La típica mancha del sensor o la típica motita de polvo en el objetivo, pues la podríamos quitar con esta herramienta. Se llama eliminación de mancha, no se llama tampón de clonar. Pero sí que es cierto que la utilizamos como clonador, ¿eh?
nosotros, por ejemplo, si queremos quitar esta raya o esta mancha que hay aquí en el graffiti, no la podemos borrar. Tendremos que sustituirla por otra zona de la imagen que pueda pisar sobre esta raya y que pueda quedar bien. Pues normalmente utilizamos zonas de muestra que están bastante cercanas, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera quitar este graffiti grande, pues no habría zona de muestra tan grande dentro de la fotografía que me pudiese pisar sobre esta zona. O sea, luego hay elementos que a lo mejor no puedo quitar, ¿me entendéis? Ya. Bueno, pero Entonces esta... podría ir haciendo una, mm, Con falso. borrando parcialmente, Claro. poco a poco. Ujú. No sé si Es se mejor. entiende. Es mejor. Lo que tienes que hacer, efectivamente, lo que tienes que hacer es ir borrando zonas que veas que tienes espacio suficiente o que tienes muestra suficiente para que la vaya tapando. Porque a la siguiente borrado que tú vayas a hacer, si yo quito, por ejemplo, este palito y ya tengo una zona más extensa de blanco, pues cuando vaya a quitar la G, ya tener una zona extensa que a lo mejor la pueda quitar. Puedo ir por tramos. Eso es lo que se suele hacer. Voy a quitar este, que es el más fácil, ¿no? Para que veáis la herramienta de eliminación de manchas, es muy sencilla. Únicamente determinamos el tamaño del pincel, lo veis ahí, el tamaño del pincel y su dureza, ¿de acuerdo? Aquí la dureza lo llama desvanecer. Que sepáis que todos los pinceles se pueden trabajar con la rueda del ratón para modificar el tamaño, no hace falta que vayamos al tirador, y con el mayúscula pulsado, pues trabajamos con la dureza o con el desvanecimiento. Esto es igual que el espacio que hay entre la línea interior y la línea exterior es la zona de degradado, ¿no? Nosotros se supone que en el círculo interior estaríamos clonando al 100% o estaríamos eliminando mancha al 100%, pero en el área que hay entre el círculo interior y el exterior, lo que tendríamos sería un degradado. ¿Para qué? Para endurecer más o menos el pincel, para que se note más o menos el trazo, para que se integre mejor. Esto es como en Photoshop, ¿no? Entendéis lo que es, ¿no? Ujú. Con el mayúscula y la rueda del ratón puedo modificar el desvanecimiento, hacer que sea más rígido este pincel, con lo cual se notarían más los bordes del trazo, que sea más difuminado, con lo cual tengo que tener cuidado porque si no llega un momento en que no me puede tapar. Y con la rueda del ratón solo, sin pensar nada, lo que hago es modificar su tamaño. La opacidad la voy a dejar al 100% y no os digo para qué sirve. Esta herramienta se puede trabajar clonando, quiere decir que él lo que va a hacer es que la zona que yo le digo que quiero quitar va a buscar dentro de la imagen un área que considere que puede quedar bien, en este caso he considerado que me puede quedar bien esto, y lo que hace es, cuando estamos en clonar, es poner los píxeles tal cual estaban en el destino. Esta sería la zona de origen, la que he pintado, ¿no? Pues la zona de destino lo que va a hacer es traducir todos los píxeles y poder superponerlo. ¿Veis que los bordes están más difuminados? Porque tenía un desvanecimiento medio. Voy a intentar control Z, hacerlo con un pincel más rígido, más duro. ¿Veis? Ahí los trazos, y me fijo, los trazos de pincel se notan mucho más, ¿no? ¿Lo veis? Ujú. Ujú. Sí, sí. Entonces tenemos que buscar un equilibrio para que no se noten. Control Z. Buah, me he ido de la imagen. Le he dado sin querer 2 veces. Control Z. Vale. Luego tendríamos la posibilidad de trabajar esta herramienta corrigiendo. Si yo lo que hago es pinto esa zona que quiero quitar, lo que va a hacer el programa es buscar, ahora me ha elegido otra zona, pero lo que va a intentar es dejar la densidad de tono y color que tendríamos en el origen y solamente metería la textura, ¿veis? Metería la textura del destino. Ahora mismo no está adquiriendo ni el amarillo, ni el magenta, ni el naranja de la camiseta, simplemente está traduciendo y está metiendo encima la textura. Pero está cogiendo el tono de color, perdón, el color, que es blanco, y los cambios de luz del origen. ¿De acuerdo? Normalmente cuando trabajáis con esta herramienta, trabajáis en clonar, ¿eh? Vale. Bueno, voy a trabajar en clonar, voy a hacer un desvanecimiento medio, y lo que dice Luis, pues en esta franjita, pues es muy fácil que tenga espacio suficiente. ¿Veis lo que me ha pasado? Que como he puesto un Sí. desvanecimiento muy pequeño,
he puesto un desvanecimiento más pequeño, pues hay partes de la imagen que no se tapan completa, o sea, desde el trazo ese que no se tapan completamente. Esto lo puedo hacer después, yo puedo modificar el desvanecimiento después, ¿veis? Si tengo un desvanecimiento muy amplio, quiere decir que desde el círculo interior al exterior hay mucho espacio que se va degradando. Y si voy a ir desvaneciendo, o sea que lo puedo hacer después. Si aquí consigo un equilibrio en que pueda tapar el trazo sin que se me noten demasiado los bordes del pincel, pues fenomenal. Se puede mover el origen. Yo puedo pinchar el origen y lo puedo trasladar, ¿veis? La mancha de que ha elegido el programa la puedo trasladar. También puedo mover el destino. Habéis visto que antes me había elegido una zona que no me interesaba y yo a lo mejor puedo decir, pues mira, si es que esta zona cercana que tengo aquí me puede venir mejor. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues si quiero quitar, lo mejor es, pues es lo que decía Luis, no voy a hacer todo este trazo y lo mejor es que quiero hacer este. Lo que pasa es que sí que es verdad que muchas veces cuando empezáis a pintar y tenéis muchos puntos de eliminación de mancha, veis que esta parte está dentro de la primera, entonces tenemos que empezar por fuera. Yo puedo empezar por fuera y elegir una zona. Mira dónde se me ha ido ahí arriba, me ha elegido una mala zona. Y normalmente la zona que más me interesa es la más cercana. La colindante. Con lo cual, lo que puedo hacer es modificar el destino. Como cuando estoy en cualquiera de estas herramientas, cuando estoy fuera de las herramientas, sabéis que yo con pinchar, hacer clic y clic puedo acercarme, pero cuando estoy en una herramienta, como se interactúa dentro de la imagen, el problema es que no puedo acercarme con el zoom, ¿de acuerdo? Para eso recurro a la vista del navegador, aunque la tenga oculta, yo puedo pinchar aquí y acercarme. Vale, mira, lo he movido y se me ha ido porque estaba tan bien y ahora ya, ¿dónde lo he dejado? Uf. Y tú podrías hacer una cosa, puedes hacer zoom sobre la imagen y luego coger la herramienta o eso tampoco te lo permite. Sí, claro. Sí. Por ejemplo, puedo coger y digo, bueno, pues de hecho sería más lógico, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a retocar aquí, pues primero pincho aquí y ahora me voy a la imagen, a la herramienta, que es mucho más cómodo, ¿no? El problema es que si vas a eliminar, hay veces que estás tan ampliado, pues que el área que ha elegido el programa se te pierde, ¿me entiendes? Aunque estés dentro de la herramienta, si estás en el zoom, que sepáis que esto siempre sirve, siempre funciona, igual que en Photoshop, en cualquier estado en el que estéis dentro de un zoom, cuando tú mantienes pulsada la barra espaciadora, lo que puedes hacer es moverte y desplazarte. O yo que la tengo oculta, la barra de la izquierda, lo que hago es acercarme simplemente hasta que me aparece y lo que hago es mover el cuadro. Si, por ejemplo, me ha hecho un zoom, si quiero coger esto, lo que tengo es un zoom demasiado potente. Me puedo venir aquí y puedo elegir el porcentaje del zoom. Digo, oye, pues este zoom no me interesa, me interesa más un zoom al 200%. Uy, no, al contrario. Sí. Al 50%, ¿no? Aquí eliges tú, depende de la imagen y de lo que quieras quitar, pues para tener un zoom adecuado. Pero en cualquier caso, siempre dentro de un zoom con la barra espaciadora, siempre me podré desplazar, porque muchas veces se va. Si os fijáis, ya tengo 3 puntos de eliminación de manchas, ¿no? De la herramienta. Solo puede haber uno que esté activo. El activo es el que tiene la chincheta negra, que está pintada. Por defecto, esta herramienta la soléis tener, si os fijáis aquí abajo, os dice que la superposición de la herramienta la soléis tener siempre. ¿Cuál es el problema? Que si yo, por ejemplo, me alejo o me acerco siempre que están visibles los contornos. Eso es un problema porque, claro, aquí a lo mejor lo veo bien, pero luego cuando quitas el contorno resulta que se te ve el trazo del pincel. ¿Me entendéis? Sí. Yo creo que la mejor opción sería tenerlo en forma automática, que no lo viene por defecto, viene siempre. ¿Por qué lo tengo de forma automática? ¿Por qué lo tengo de forma automática? Porque si yo estoy trabajando dentro de la herramienta, veo los contornos, sé dónde quiero desplazarme, a qué zona está afectando, pero si salgo con el puntero fuera de la imagen, me desaparecen los contornos y los puntos, así puedo ver si me está quedando bien o no. ¿Entendéis?
Sí. Yo creo que todas las herramientas deberíamos de tenerlas de forma automática, es mucho más práctico. Que sepáis que en cualquier momento puedo irme a cualquiera de estos puntos y o bien le doy a botón derecho y lo elimino, o bien lo puedo editar. Puedo modificar su tamaño, puedo modificar el desvanecimiento, ¿veis? ¿Vale? O la posición del destino. ¿Sí? Sí. Vale. Vale. Esta herramienta no está preparada para esto, no está creada para esto, ¿eh? Ah, Pero sirve. Está creada para, claro, al final es que nos da mucha pereza. Dice, hombre, para quitar esta rayeta, me la voy a llevar a Photoshop. Si queréis hacerlo bien, que no queden chapuzas, que no queden como manchas, pues tendréis que llevarlo a Photoshop y trabajar con Photoshop es otro concepto. Déjalo. Vamos a seguir aquí. Hombre, esto es muy práctico para cosas, pero tú imagínate que, por ejemplo, quiero quitar la ventana. ¿Ya? Pues seguramente, al final a todos nos tienta el decir, mira, era Photoshop con la ventana, no sé qué, va, me voy aquí, le voy a sacar... le voy a poner un pincel, a ver, ¿qué le pondría? ¿Un pincel muy duro? no. Sí. O muy- Sí, porque voy a pasar por zonas que me tienen que dibujar, no me interesa que aquí Ah, haga ya. nada. Y bueno, por lo que decía Luis, no es la misma cantidad de luz. Dices, bueno, tengo aquí, por ejemplo, muestra suficiente para poderlo sacar de otro sitio. Pues voy a probar. Si yo pinto toda esta zona, podría buscar y podría mover, pero veis Se que nota mucho. pero eso lo puedo modificar luego. Ah, Ya. mirad lo que pasa. Al pasar por trazos, Sí. al bajar, como han sido trazos, al bajar la dureza, esto pasa mucho, que te quedan con los trazos, con Sí. la dureza. Por eso lo mejor es coger siempre poquito a poco. Pero bueno, ya tengo esto, este lo voy a desplazar, ya tengo esta zona. Como la dureza, veis que no me coge, la dureza no me coge esa zona, pues la puedo poner ahí. Voy pintando a poquito. Voy cogiendo zonas, normalmente a la misma altura. Este lo voy a eliminar. Se pueden eliminar y puedes ir pintando. ¿Por qué? Es que este es más oscuro. Sí. Ah, sí, Claro, por la sombra. mucho más oscuro. Voy a hacerlo, ¿vale? Voy a hacerlo rápido. Pero esto no va a quedar bien. ¿Eh? ¿Esto no va a quedar bien? No, queda peor. Nunca podrá quedar bien. Una cosa tan extensa nunca puede quedar bien. Pero a que, a que todo se os tienta. Sí. Hacer esto en vez de Hombre. llevar con el tampón de clonar, herramienta parche o... Al final todo el mundo nos tienta esto. Por no llevártela a Photoshop. Es Y verdad si que baja, luego lo puedes afinar. claro, bajar la opacidad o algo. Luego lo puedes afinar, los contornos. Dices, venga, ahora arreglo los contornos. Es que además se nota mucho al ser un color sólido, pues si hubiera alguna manchita de nube, de tal, se nota Bueno, menos. ahora queda mejor. Como regular. No, digo Es con lo un último que ha hecho, la última parte. Lo que pasa es que hay como pelo, ¿no? Le va creciendo el pelo. Sí, sí, hay un pelo allí. No, ahora queda mejor de color. No Bueno, se nota, claro, un poco. mira, ahí se nota ese corte. Sería Sí. muy complicado de... El pintor que eran chapuzas. Ah, un poco chapuza, sí. No, es que esta herramienta no está preparada para esto. Ya, Esta ya. herramienta no está preparada Lo para vas a rellenar según el contenido de Photoshop y te lo clava. Claro. Y además, Vicente, ¡Qué guapo! ahora en la última De boda, ¿eh? Vicente, de boda. ¿Qué ha pasado? Que no os veo. ¿Qué hacéis? Ah. A ver. Uy, monísimo, monísimo. Claro. Yo es que os tengo Hombre. plegados, no os puedo ver. Vea que se me va. Bueno, esta herramienta para hacer este tipo de cosas, que al final todos pecáis con más o menos, al final o te lleva mucho tiempo para que te quede bien y no te merece la pena no verte lo lleva en Photoshop o te queda una chapuza. Esta herramienta para pequeñas cosas pues puede estar bien para lo que hemos hecho, pero que no puedes quitar grandes cosas. Que sepáis que todas las herramientas, excepto la de superposición de recorte, acaban, todas las opciones, ¿veis? Acaban siempre en restaurar y cerrar.
Si yo quiero eliminar, restaurar todos estos puntos, los podría ir uno a uno, botón derecho y eliminando, o podría restaurar la herramienta. Quiere decir que desaparecerían no solo la zona de la ventana, sino también la zona del graffiti. Tenemos un interruptor, todas estas herramientas. Tenéis también un interruptor en la parte de la izquierda, donde podéis visualizar o no todo lo que hemos hecho con esa herramienta. Que no os confundáis con el restaurar de la propia herramienta, que eso desaparecería los cambios hechos con la herramienta, que el restaurar general que tenéis abajo a la derecha. Eso restauraría todo lo que hayáis hecho con las herramientas y los ajustes. Que muchas veces nos equivocamos, restauramos todo. No pasa nada, todo se soluciona con control Z. Acordaros que aquí tenemos un registro de la historia donde nos van apuntando todo lo que hemos ido haciendo y podemos volver en cualquier momento a cualquier punto. ¿Vale? Que si yo diese a restaurar, si me restaurasen todos los ajustes también, o control Z o me voy al último paso y ya está. ¿Vale? Vale. Vale, vale. Pues eso es todo. Ah, bueno, por ejemplo, para lo de la opacidad, ¿no? Aquí, como siempre hacíamos con los retoques de pieles y de arrugas y tal, pues aquí lo mismo. No es una herramienta que esté preparado para eso, pero bueno, es muy tentador decir, mira, te voy a quitar la ojera y las arrugas de esta niña porque más o menos me va a quedar bien. Fijaros, he hecho un recorrido muy largo, que no hay muestra suficiente como para que me pueda quedar bien. Hay que haber ido a poquitos, ¿no? Y haber elegido tonos de piel que estuviesen bastante cerca. Como tampoco me interesa de ponerle piel de muñeca y ponerle una cara de muñeca, pues lo que hago es taparlo simplemente con un color que sea parecido al que ella tiene, y lo que hago es bajarle muchísimo la opacidad. Si me voy a este que está activo y bajo la opacidad, el que se va a modificar es el que tengo activo. Sí. Si me quiero activar este, le pincho hasta que esté en negro, y ahora el que voy a activar es este. Le voy a bajar un poquito, le voy a bajar también. Bueno, ahí me ha quedado, ¿veis? Me ha quedado un puntito aquí. Sí, bueno. Que se nota ahí una mancha. Y dice, bueno, pues no has hecho nada, porque has bajado la opacidad y lo que estás dejando es ver todo lo que había debajo. No conformaros con eso. Fijaros lo que le estamos quitando. Un montón. ¿Veis? Es lo que hacíamos realmente cuando trabajábamos con los retoques de pieles y tocábamos las arrugas. No queríamos quitarlas, las queríamos disimular. Pues ya está, es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, este que tiene más, pues voy a hacer un poquito la opacidad. Al final, en que se le viese las arrugas y las ojeras un poco, le está dando volumen. Que luego quiero retocar las ojeras, las puedo repintar o les puedo subir la opacidad. Lo que pasa es que, claro, aquí ya tendré que ser mucho más preciso en la zona que quiero quitar. ¿No? Ahí, por ejemplo. Pues eso es la opacidad, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver la herramienta de ojos rojos. La herramienta de ojos rojos no tiene nada, es que además no nos salen ya ojos rojos. Tenemos ojos rojos y ojos para mascotas. Los ojos rojos es por la sangre que tenemos al fondo del ojo, que cuando tenemos una luz totalmente perpendicular, pues nos saca el reflejo de la sangre del ojo. Las mascotas, como lo tienen verde amarillento, pues tenéis también la opción de... ¿Cómo se actúa con esta herramienta? Le pinchas, él va a intentar analizar dónde tiene. Aquí ha analizado mal porque no teníamos ojos rojos, pero normalmente si tienes un ojo rojo lo localiza perfectamente y lo que hace es ponerte toda esa, te quita la saturación y te lo pone en negro. En la pupila todos lo tenemos negro, no suele afectar al iris, que es el que tiene color. Y luego tú puedes aquí modificarle más o menos grande, por si cogiese algo aparte del iris, por el tamaño de la pupila o el oscurecimiento de la pupila. No tiene nada, ¿sí? Vale. Había herramientas, yo me acuerdo de la de, ¿puede ser Picasa? En Picasa, por ejemplo, que tenía también la eliminación de ojos rojos, que te cogía el iris, entonces se te ponían, la gente se te ponía así, que parecían zombies. ¿Veis? Esta herramienta nunca la he tocado, por eso la tengo en superposición de herramientas siempre, con lo cual cuando me voy con el puntero fuera no puedo ver cómo me ha quedado realmente. Normalmente se suelen tener estas herramientas en automático, que cuando saco el puntero puedo ver la sensación. Cuando se te metía en el iris lo que pasa es que creaban zombies, ¿no? Porque se te quedaba manchado todo de negro. Por eso tenía, antes tampoco esta herramienta
Si tenéis una versión muy antigua de Lightroom, tampoco tenía la modificación de tamaño de pupila y oscurecimiento de la pupila, ¿eh? Bueno, y luego están estas tres herramientas, el pincel graduado, el pincel radial y el pincel de historia. Digo, el pincel de historia y el pincel de ajustes. Las tres herramientas hacen lo mismo. Lo que hacen es modificar parcialmente o selectivamente una zona de la foto. Lo que pasa es que lo hacen de forma diferente. Esta lo haría, la herramienta de pincel de ajuste lo haría con el pulso. Tú le dices el cambio que quieres realizar y tú le pintas y con tu pulso le vas haciendo las modificaciones, ¿de acuerdo? Y restaurar. El filtro radial lo que hace es una forma circular o elíptica. Si queréis hacerlo círculos... Si queréis hacer un círculo perfecto, acordaros que en Adobe siempre el mantener pulsado en mayúscula restringir proporciones. Si queréis hacer un círculo perfecto, acordaros que con el mayúscula pulsado cuando queráis hacerla en la zona de selección, le mantenéis pulsado y podréis hacer un círculo perfecto. Normalmente pues intentamos hacer forma que se ajusten a la zona que queremos retocar. ¿Qué ocurre? Que esto al ser menos preciso, pues es para hacer toques mucho más sutiles, ¿no? Pues de repente a lo mejor no podría hacer con esto el trabajar en el cuerpo porque sé que no se va a adaptar la forma al cuerpo, pero a lo mejor una pequeña luz para la cara, si es algo muy sutil, podría hacerlo, ¿vale? Me lo recortaría bien. O sea que esto sería menos preciso que también botón derecho y eliminar. Y luego tendríamos el filtro graduado que lo que te hace es dividir la fotografía en dos partes. Una en la que se van a aplicar los efectos, los ajustes que yo haya metido y otra que va a estar exenta de esos ajustes. Vamos a tener entre la zona de ajustes y la que no recibe los ajustes una zona de transición que podremos modificar también. Los vemos entonces, pero las tres hacen lo mismo, ¿eh? Ya. Muy importante que sí que al principio, bueno, vosotros no porque sí que habréis jugueteado con estas herramientas, pero al final, ¿qué puedo hacer con cualquiera de estas tres herramientas? Tienen los mismos ajustes. Puedo modificar su temperatura y matiz, puedo modificar su tono a través de la exposición, contraste, igual que los básicos. Puedo modificar la presencia. Puedo cambiar el tono, que esto sí que es nuevo, las versiones más antiguas a lo mejor no lo tenéis. Sería un poco como el cambio de tono del HSL, ¿no? En la zona que fuese a pintar, pues me podría estar cambiando el tono, ¿vale? Podríamos modificar la saturación y luego tendríamos filtros que se llaman de corrección de aberraciones, de ruido, enfoque, moiré, eliminación de halo. También tenemos una opción para cambiar el color. No se puede pintar, no es un tinte, sino un cambio de color, un cambio de ajuste. Por ejemplo, si le pincho en este cuadro, cuando el cuadro está tachado, lógicamente es que no le estamos aplicando ningún color. Voy a restaurar la herramienta. Acordaros que si esta herramienta has heredado los últimos ajustes que hiciste, te va a aparecer con esos últimos ajustes. Dando doble clic en cualquier panel, en cualquier herramienta, dando doble clic sobre el título del tirador, se pone a 0. Pero si no quiero ir uno por uno, todos los paneles tienen un título. Doble clic a efectos, se ponen todos a 0. Ya. Lo digo porque normalmente cuando lo abrís, trae los tiradores por defecto como los habéis dejado la última vez, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero cambiar nada más que el color, yo voy aquí, cuando pincho en el cuadro, me saca el selector de color, que ya sabéis cómo funciona el selector de color de Lightroom. En la parte inferior estarían los colores menos desaturados. Tenemos aquí todas las escala cromática. A medida que vamos subiendo en la vertical, vamos consiguiendo colores más saturados. Si yo, por ejemplo, quiero pintar de azul, que estoy con la herramienta, perdón, estoy con la herramienta esta. Me voy a cambiar con el pincel de ajuste. Lo quiero pintar de azul, lo que va a hacer es, no me va a modificar, no me va a teñir, me va a modificar y me va a incrementar azul. ¿Me entendéis? No es que vaya a cambiarme el color, sino que le va a sumar al amarillo, al naranja y al rojo el color que haya elegido. ¿Vale? Esto no es que vaya a pintar y que se me tiña. Aquí, por ejemplo, lo hace casi completamente porque es el complementario. ¿Sí? Sí, sí. Vale. ¿Por cuál empezamos? El pincel de ajuste. El pincel de ajuste, aparte de los mismos ajustes que tiene cualquiera de los otros dos,
tienes otro panel que viene cómo modificar, como tienes que pintar, pues cómo poner los pinceles, ¿no? El tamaño, la dureza, el flujo sería como la opacidad que hemos visto antes y la densidad, ¿vale? Tenemos un pincel A y un pincel B. ¿Por qué? Porque solemos tener un pincel configurado, a lo mejor con un tamaño más grande para quitarme rápidamente todo lo gordo, y luego solemos tener un pincel B ya preconfigurado con un tamaño más pequeño para afinar los bordes, ¿vale? Entonces, en vez de ir cambiando con el mismo pincel el tamaño, pues lo que hacemos es vamos cambiando de pincel. Estos harían lo mismo, pintarían. Lo que pasa es que cada uno puede tener su configuración de tamaño, desvanecimiento, flujo, densidad. Y luego tendríamos el pincel de borrar. En el pincel de borrar lo que podríamos hacer, eso, si me he pasado en alguna zona que no me interesa, pues le voy borrando. ¿Sí? Oye, ¿y qué diferencia hay entre cuando tú coges un pincel con el signo menos, o sea, que quiere decir que estás restando, y el borrar? Yo te entiendo. Ese, sí, mira, ahora mismo lo tienes ahí. Pero eso es cuando pulsas el AL. El AL es el atajo para irte a borrar. Si te fijas, Eso. si te fijas en el panel, cuando yo pulso el AL, que es el atajo, se me cambia a borrador. Realmente, realmente no vamos cambiando los pinceles, ¿eh? El método de trabajo, como tú tengas que estar aquí pintando y te tengas que ir aquí al panel a cambiar de pincel o a borrar, sería un rollo. Lo suyo es que tú vas pintando. Voy a poner otro que sea más evidente. El rollo es que tú vas pintando, si lo quieres hacer más pequeño, ya sabes que con la rueda del ratón lo puedes hacer más pequeño, y si tú quieres borrar, mantienes pulsado el Alt, que eso siempre en Adobe va a ser restar, y aquí podría ir borrando. Ya. Pero eso como método de trabajo, al final lo que estás cambiando es de pincel. Bueno, aquí igual, en donde has empezado, tienes el punto de referencia, se mantiene, si se queda pulsado el puntero, te dice a qué área pertenece ese cambio. Lo digo porque muchas veces, ¿veis? Muchas veces vamos a ir pintando distintas zonas de manera que se van a ir creando distintos puntos. Entonces, cuando tú mantienes pulsado, que sepas a qué zonas pertenecen esos cambios, a uno de los cambios. Todos ellos también, igual que las otras herramientas, el botón derecho eliminar, o también como las otras herramientas, tenéis el restaurar junto con el interruptor para visualizar o no. Esto no lo voy a explicar. Bueno, tenemos la máscara automática, ¿vale? Por ejemplo, pues es lo que va a hacer es que te va a analizar, va a funcionar un poco como la varita mágica en Photoshop. Va a analizar por áreas de color o de luz y va a intentar que no se te pase. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando yo pongo ahí habilito, tanto en el pincel como en el borrador, habilito la máscara automática. Bueno, pero tengo nada que borrar. Vale. Habilito la máscara automática, es lo que va a hacer que aunque el círculo esté pasando a otras áreas, no va a afectarle. Mira, yo pinto aquí, por ejemplo, y aunque el círculo sobrepase al pantalón o la camisa, como él va analizando solo lo que hay en el punto central de la herramienta, ¿no? Pues no se pasa. En ese caso se ha pasado porque el brillo que había en el césped era parecido al que yo estaba pasando. Ventajas, pues que tienes que afinar menos y fijaros cómo se ha hecho la línea del pantalón y de la camisa. Desventaja es que te suele quedar pequeñas islitas por aquí que no las ha detectado como zonas del suelo. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se suele hacer lo gordo para definir los contornos con la máscara automática, pero luego se repasa con la máscara automática. O sea, si la máscara automática activada. Puedes ir viéndolo con los cambios se pueden modificar después también, o puedes trabajar con la superposición de máscara. Esto quiere decir que si tú le pinchas aquí, la dejas activa, tú puedes estar viendo la mancha roja para saber por dónde estás repasando. Una vez que lo quitas, ya sabes a qué zonas afectas y ya podrías modificar los tiradores que quieras. Pues eso viene muy bien. Sí, un momento para poner y saber dónde está. Yo no lo utilizo mucho, ¿eh?
Por lo mismo, porque si quiero saber por dónde paso, simplemente con mantenerme pulsado aquí ya lo sé. Lo suelo utilizar cuando tengo que borrar. Claro, cuando me salgo ahora, ya no sé qué zona es exactamente. Venga, pues lo que hago es activo la máscara automática, perdón, la superposición de máscara, me voy a la herramienta borrar y aquí ya sé qué zonas que están sombreadas en rojo han sido afectadas. ¿No? Sí, sí. Ujú. Yo ahí también lo cambiaría de color la máscara. ¿Por? Es demasiado parecida a la blusa de la chica. Ah, bueno, por aquí, ¿no? Dice. Sí. En vista. No, le das Alt-O y va cambiando de color hasta que... Ah, sí. ¿Al? Sí. Alt ¿Cómo? O. O. Alt más O. O de Oviedo. No lo hace. No, ¿No? me la quita, me la pone, ¿no? ¿Y eso? A ver, un momento. ¡Qué suspiro! Muy complicado, muy complicado. En opciones de visualización en vistas también le podéis cambiar el color, pero si hay un atajo, Sí. mejor. En vista. Yo es que normalmente la máscara con rojo, pero claro, aquí por ejemplo, como dice Vicente, si es muy parecida a la camisa, o si hay un atajo rápido, estaría genial. Luego no ¿Dónde la era? averiguas. En vista, opciones qué? Opciones de Perdón, visualización. perdón. Es es? mayúsculas O. Ah, qué guay. Ah, Mayúsculas. genial. Ah, Mira, pues esto sí que es ¿ves? práctico, ¿eh? Porque si no, normalmente no lo cambias. Por no irte a cambiar la configuración, mayúscula O, esa me la apunto. Sí, sí. Eso es muy práctico porque tienes la mala suerte, como en esto, que la camisa de la Claro. chica es del mismo color y ya no sabes por dónde perfilar. Esa me gusta. Ay, ¿cuánto sabes, Vicente? ¿Cuánto sabes, Vicente? Oye, No, el día pues que no me apetezca dar problemas que clase, me he ido encontrando. A mí esto ya me pasó. Dije, pues es que no veo, porque lo del fondo es rojo también, entonces... Mm. Qué bueno. que sepáis que todos los cambios y todas las modificaciones que vayáis haciendo las podéis regular y las podéis ajustar después. Si tú, por ejemplo, quieres hacer ahora otro cambio en la cara que no sea parecido a este, tú dices, no, voy a pintar, voy a oscurecer, voy a oscurecer la cara, pero no tanto. Que sepas que estás metido dentro de la misma selección, ¿veis? Ya. Que lo que tenéis que hacer en la parte superior de la herramienta tenéis el nuevo. Tendréis que hacer uno nuevo en el que podáis iros a la cara, que ajustes y que esos ajustes sean de ese nuevo cambio. Entonces ya tendréis dos chinchetas, una que pertenecerá a la parte del suelo, otra que pertenecerá a la parte de la cara. Cada una independiente, que cada vez que queréis retocar cualquier otra zona de la fotografía con otros ajustes distintos, tendréis que ir a nuevo. Tendréis que crear otra zona y esa zona tendrá sus propios ajustes. Que siempre podréis ir a cualquiera de los anteriores activando el punto de origen y modificar cualquier tipo de cambio que hayáis hecho. ¿Sí? Sí. Vale. Que tenéis en la parte de abajo para poder restaurar la herramienta igual que las anteriores, para cerrar, dar hecho cuando queréis confirmarlo o el interruptor para visibilizarlo. La herramienta mira, no nos da tiempo, pero bueno, como los ajustes son los mismos, veis que tenéis los mismos ajustes. En este caso no hay pinceles porque no trabajamos con pincel de ajuste. En este caso lo único que podéis hacer son elipses o que podéis hacer círculos perfectos si mantenéis pulsado el Alt. Y los cambios se realizan por defecto fuera. Si yo lo que quiero hacer es hacer una modificación dentro, lo que tendré que venirme aquí abajo del todo de la herramienta, que acaba igual que siempre en restaurar, cerrar, es invertir. Entonces todos los cambios que vaya a generar serán por dentro. Veis que en la línea tenemos un área de desvanecimiento o de degradado y eso lo podemos modificar también aquí. Si queremos que sea más preciso, que sea más difuminado, ¿de acuerdo? Pero al final estamos haciendo exactamente lo mismo. Con la ventaja de que las nuevas versiones tenéis dentro de la propia herramienta el pincel. ¿Veis? Aparte de nuevo, porque podría crear distintos puntos, igual que en el pincel de ajuste, podría
crear distintos puntos con distintas modificaciones, ¿no? Invertir, siempre normalmente es por, o sea, por defecto es por fuera. Tendría también la posibilidad, quiero ir a retocar este, digo, no quiero que me haya cogido este área de aquí. Puedo ir al pincel, me saldrían las opciones del pincel, pero estoy dentro de esta herramienta, no me he cambiado de herramienta, ¿eh? Y en esta herramienta puedo decirle, oye, pero quiero quitarle esto. Y estaría borrando dentro de la zona que él me ha seleccionado, por la zona que a él no me interesa. O sea, que aparte de la zona circular, la podría modificar. Pero eso es la nueva versión, ¿no? Claro, sí. Si tienes una versión muy antigua no tendréis la opción de pincel. Y el filtro graduado, pues, yo qué sé, alguna foto. Normalmente está preparado para paisajes, ¿no? Está más pensada para paisajes, por ejemplo, esta. Dices, voy a levantar el cielo. Pues podría pintar el cielo o podría coger, pincho, tiro una línea, ¿veis? Tiro una línea. En esa línea habrá una parte de la línea en la que afecte totalmente el 100% de los cambios que he producido. Luego, entre la línea central y la superior estaría del 100% al 50% y del 50% al 0. Y a partir de esta línea ya cualquier cambio que haga no se va a notar, no se va a ver. Pues si pincháis en el punto, podréis mover la zona, o sea, la línea de degradado. Si pincháis en la línea afuera, veis que se comba el cursor, podréis inclinarlo. Y si pincháis tanto la superior como la inferior, podréis ampliar, aumentar o disminuir el degradado. Yo, por ejemplo, lo suelo hacer siempre muy a lo bestia. Si lo quiero oscurecer un poco, lo que hago es oscurecerlo mucho o trabajar, como dice Ana, o trabajo con la máscara superpuesta. Yo es que con la máscara superpuesta no suelo trabajar. Yo lo que hago es esto, a lo bestia, ya sé cómo está quedando y luego ya lo modificaré. Aquí pasa lo mismo. Me gustan los cambios, me gusta la zona seleccionada, me gusta, si quiero un poquito más estrecha, la zona de degradado, pues la haría más estrecha, pero no me gusta pues que se me ha metido el edificio del fondo y el árbol. Bueno, pues que sepáis que aquí, igual que en el filtro radial, tenemos el pincel con el que podríamos borrar las zonas que no queremos que se nos metan. Muy bien. Y esto ya tendría que ser con pulso. ¿Vale? O sea que al final, cualquiera de estas dos herramientas, al final le puedes dar con el pincel un pequeño ajuste. ¿Vale? Y ahí ya pues podrías recuperar lo que tú quieras. Muy bien. Voy a poner una reclamación a Adobe porque en la versión pirata no te hace...